si ustedes se fijan, no vamos a perder de vista, digamos, el conocimiento que ustedes han ido observando con respecto a las prácticas de las discusiones y las clases que les he mandado para poder encontrar raíces de respecto a y, la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado. Y así sucesivamente hasta el operador anulador de n. A estos operadores se les llama operadores lineales o simplemente operadores ya que indican una operación que ha de realizarse de manera que las ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas se pueden escribir de la forma de operador. Quiere decir de que este operador D mayúscula, ¿verdad?, va a estar aplicado directamente en la propuesta de la ecuación diferencial que hemos visto desde el primer día de clase, ¿verdad? Amparado bajo la relación de que podemos empezar a operar como una ecuación diferencial homogénea y la podemos operar con una ecuación diferencial no homogénea. O sea, del tipo digamos, de la que presentamos aquí, que sería una tercera derivada de y con respecto a x al cubo, más 3 de la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado, más 2 de la primera derivada de y con respecto a x más 6y, que en términos característicos es como tener el operador d3 más 3d a la segunda derivada más 2d más 6 igual a 0. Esto se parece mucho a tener una ecuación característica, que la que hacíamos muy similar a la m, ¿se recuerdan? A las ecuaciones diferenciales, esta se le va a llamar operadores diferenciales de orden n. Muy bien. Ahora veamos cómo opera el operador anulador. El operador anulador, vamos a ver, siguen entrando compañeros. Bien. Va, el operador anulador dice, para resolver una ecuación diferencial no homogénea, por el método del operador anulador se necesita conocer los operadores que anulan a la función gx. Siempre que la función gx sea una función polinómica exponencial, así como que sea cíclica. Muy bien. ¿Todos estamos en esta pantalla? Sí. Sí. Va. Inge, Muy le bien. preguntan en el chat que si puede grabar la sesión. Claro, claro. No hay problema. Veamos la primera aplicación. Quiero explicarles de que primero vamos a aprender a usar el anulador. ¿Ok? Primero vamos a aprender a diferenciar una aplicación del operador anulador para una polinómica, para una exponencial y después para una cíclica. Y después vamos a hacer las aplicaciones directamente de ecuaciones diferenciales. Lo que me interesa es que se comprenda y se entienda cómo vamos a aplicar nosotros el operador anulador. Muy bien. Veamos entonces la primera. La primera es un operador anulador de una función polinómica. Sea f una función polinómica del grado n que tiene n derivadas diferentes de 0. Entonces el operador diferencial que convierte en 0 cualquier función polinómica es de n más 1 cuando n es mayor o igual que 0. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Recordémonos de que el operador anulador es el que anula cualquier derivada. Entonces es como que nosotros estemos derivando una función o un número. Por ejemplo, tengo la función f de k, que es igual a k. La k es una constante. Entonces, el operador anulador sería la primera derivada. La de primera derivada de k es 0. B, tenemos, permítanme, vamos a ver quiénes están entrando. Sí les voy a suplicar de que siempre que yo hago la convocatoria traten de entrar a la hora para que no se pierdan la clase y que entremos todos, pues, porque si no vamos a estar interrumpiendo acá. Vamos a ver. Bueno. En el segundo ejemplo es una función de una variable, de la variable independiente, x. Muy bien. Como es una variable independiente y estamos derivando con respecto a x, el operador anulador es como que nosotros estemos derivando dos veces el operador anulador para que este sea igual a 0. El operador anulador es aquel que convierte la función en 0. Nada más. Veamos otras. La función x es igual a x más 3. Lógicamente tenemos la variable x, la tenemos que derivar dos veces para la función x cuadrado menos 10x más 20. Lógicamente aquí vamos a ver, vamos a agarrar, fíjense bien, de la variable independiente el mayor valor de exponente que tenga esa variable. Perdón, en esta función
el mayor valor que tiene la variable independiente es al cuadrado. Lógicamente, el operador anulador para que la función se haga 0 tendría que ser al cubo. O sea, derivarlo hasta 3 veces para que se vuelva a 0. Lo mismo para la función, para el ejemplo f, que sería 15 más 10x a la 5. A la quinta, tendríamos un operador a la sexta para que se me haga la función 0. Ahora tenemos una función que no tiene anulador. Cuando son fracciones, ¿verdad? Fracciones, estas no tienen solución en el anulador. Por lo tanto, no se pueden aplicar en una polinómica. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, inge. No, inge. ¿Estamos bien? Muy bien. Veamos ahora. Para una función exponencial, la función exponencial es e a la x o y x a la k, e a la x. El operador diferencial se anula a cada una de estas funciones. Ahora, la solución, perdón, el operador anulador para una función exponencial está dado por d a la menos a elevado a la k más 1, donde k es mayor o igual que 0 y además es un número entero. Ahora, ¿quién es a? A es el argumento del exponencial que lleva la x. Quiere decir que cuando la función es e a la ax, el diferencial, el argumento a es el que nosotros tenemos como operador relacionado con el operador. Y k es el exponente de la variable independiente, que en este caso sería x. Entonces, x más 1 sería el valor que tendría el exponente del operador anulador. Por ejemplo, tenemos la función e a la 2x. De acuerdo al teorema, a es igual a 2. Si nosotros metemos ese 2 en la función propuesta de d menos a, tendríamos d menos a. Ahora, ¿cuánto sería el valor del exponente al cual está elevado ese operador? d menos 2. Sería igual a 1. ¿Por qué? Porque en la función f de x, x está elevado a la 0. Por lo tanto, si está elevado a la 0 es 1 y por lo tanto no lo ponemos. ¿De acuerdo? Ahora, podemos comprobar si es cierto que es un operador anulador. Veamos. D menos 2 por la función e a la 2x. Si nosotros multiplicamos d por e a la 2x, nos queda d e a la 2x menos 2 por e a la 2x. Muy bien. Para que nosotros podamos anular eso, el valor de d tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, 2e a la 2x menos 2e a la 2x se nos vuelve 0. Por lo tanto, ese operador es el que satisface toda la condición del teorema. En el ejemplo B, tenemos una función de dos términos. Tenemos x cuadrado e a la menos 3x más x e a la menos 3x. Muy bien. Fíjense bien. Si el exponencial está en los dos términos y el valor de a es el mismo, entonces solo necesitamos operar un término nada más. Un término. Entonces quiere decir que para el primer término, el exponente de la variable x es 2. En el otro término, el exponente de la variable x es 1. Por lo tanto, vamos a agarrar el exponente k más alto de la variable repetida. ¿Ok? Y lo quedaría el operador como d menos a, pero a sería menos 3, por lo tanto al pasarlo a la ecuación se me convierte en más 3, elevado a la k más 1, pero k va a ser el exponente de la variable más alta, que sería x a la 2, k vale 2, más 1 sería 3. Entonces quiere el operador anulador sería d más 3 elevado al cubo por la función f de x, eso nos tendría que dar igual a 0. El ejemplo C sería igual a x e a la 3x más x al cuadrado. Muy bien. Cuando nosotros trabajamos ambos términos separados para encontrar un operador anulador, aunque estén sumados o estén restados, los operadores van a ir multiplicados. Es una regla. Vuelvo a repetir. Si yo tengo una función que tiene varios términos separados por sumas y restas, los operadores que nazcan de cada término van a ir operados de uno a otro término. Por ejemplo, tenemos la función x e a la 3x más x al cuadrado.
El operador anulador para el primer término sería A sería 3. Nos metemos en la fórmula, sería D menos 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque X está elevado a la 1. Más 1 sería 2. Sería D menos 3 al cuadrado. Por, ya lo vamos al otro término, que sería X al cuadrado. Pero nosotros sabemos inmediatamente de que para un polinómico X al cuadrado, yo lo anulo con D a la 3. Entonces, ese sería mi operador anulador, multiplicado por la función. En el cuarto ejemplo, en el ejemplo D, serían, ahí tenemos 3 términos, bueno, 4 términos. Lo único que el tercero y el cuarto se unen. X cuadrado por e a la menos 2x más x e a la 2x más x más 10. Para el primer término, fíjense bien, para el primer término tenemos que a vale menos 2. Al pasarlo a la fórmula de d menos a, se los convierte d más 2. Elevado a k más 1, pero k de la x es 2, más 1 sería 3. Ya tenemos el primer término operador. Más el segundo término, que x e a la 2x. A vale 2. Lo pasamos a la fórmula que sería d menos 2 elevado a la k más 1. Pero k es x a la 1. El exponente de x es 1. Más 1 sería 2. Y el operador de x más 10 es d al cuadrado. ¿Vea? Ahí se me elimina eso. ¿Qué quiere decir? Que al operar eso por la función, se me anula, ¿verdad? Sería igual a 0. Hasta allí es de funciones para encontrar el operador anulador. Pero también podemos encontrar del operador anulador la función. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí tenemos d al cuadrado multiplicado por d cuadrado menos 3d menos 4 igual a 0. Nosotros sabemos de que d cuadrado menos 3d menos 4 es un cuadrado, es una diferencia de cuadrados. Es como estar multiplicando d menos 4 por d más 1. Entonces, para poder encontrar la función del operador, yo sé que el d al cuadrado me establece el valor de la variable a la 1. D menos 4 es como tener e a la 4x, porque a vale 4. A vale 4. Como tener 4x. Elevado a la 1, porque aquí x está elevado a la 0. Por eso no se pone. Entonces, como es k más 1, ¿verdad? 0 más 1 es 1. Entonces, por eso está elevado a la 1 acá. Sería e a la 4x. Lo mismo sería para este. Aquí sería a, sería menos a, sería, perdón, a sería menos 1, ¿verdad? Porque aquí está metido en la ecuación. Lo mismo para el exponente, que sería 1, porque aquí sería x a la 0 y es igual a 1. 0 más 1 es 1, que es el valor que nosotros tenemos. Entonces, podemos llegar de la función al operador anulador o del operador anulador a la función. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Todo bien. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra respuesta? Todo bien. Muy bien. Si yo les voy a pedir, yo estoy viendo acá, hay 31 compañeros ya conectados. Vamos a ver. Las cíclicas son raíces complejas, son operadores anuladores para funciones de raíces complejas. Todas esas funciones que ustedes miran ahí, e a la x coseno de bx, e a la x seno de bx, e a la x de x elevado a la k coseno de bx, o la función e a la x de x a la k del seno de bx, tienen como operador que las anula b cuadrado menos 2ad más a cuadrado más b cuadrado, todo elevado a la k más 1, donde k es mayor o igual que 0. Muy bien. Para que se comprenda, veamos el primer ejemplo. Solo recordarles que cualquiera que sea la función que están aquí arriba, el operador anulador siempre va a ser este. Por ejemplo, para la función f de x igual a coseno 2x. Esta función no lleva e a la ax. Por lo tanto, a vale 0, porque sería e elevado a la 0, que valdría 1. Pero b sí vale 2, que es el argumento del coseno. Ahora, esta función tampoco lleva k. Por lo tanto, si no aparece k, k vale 0, porque x a la 0 es igual a 1.
Entonces, ya con estos valores, nosotros podemos meterla a la fórmula. Entonces, por ejemplo, acá, si metemos d cuadrado menos 2a, a vale 0, por lo tanto, todo esto, el menos 2a por d se me vuelve 0, más la suma de a cuadrado más b cuadrado vale 0, por lo tanto tenía 0, más b cuadrado, pero b ya dijimos que es 2, sería b al cuadrado sería 4, por lo tanto, esto me queda como d cuadrado más 4, elevado a la k más 1, pero como ya dijimos de que la x que no aparece aquí, que debería estar elevada a la 0 para que no aparezca, x más 1 sería 1. Entonces, el valor del exponente del operador cíclico sería d cuadrado más 4 elevado a la 1. Si se multiplica por la función, lógicamente me va a dar 0. Y aquí podemos ver la demostración. Multiplicamos el coseno de 2x por d cuadrado y 4 por el coseno de 2x, ¿verdad? Al multiplicar d cuadrado por coseno de 2x me queda d cuadrado coseno de 2x más 4 coseno de 2x igual a 0. Ahora, si derivamos dos veces el coseno, aquí en la tercera donde miran ustedes coseno de 4x, aquí hay un error, aquí debe ser 2x, yo lo voy a arreglar. Sería igual a menos 2 seno de 2x, y si lo vemos a derivar sería menos 4 coseno de 2x, más 4 coseno de x, que este no cambia porque no está siendo derivado, no está siendo afectado por ningún operador. Lógicamente, menos 4 coseno de 4x más 4 coseno de 2x, menos 4 coseno de 2x más 4 coseno de 2x es igual a 0. Por lo tanto, el d cuadrado más 4 elevado a la 1 multiplicado por la función nos va a dar 0. Por lo tanto, este es el operador anulador de esta función. Veamos entonces otros ejemplos. Tengo la función seno de 2x. Si ustedes se fijan, aquí era coseno de 2x y aquí seno de 2x. Pero como yo he dicho de que todas las funciones que están, ya sea coseno y seno, la respuesta va a ser esta. Por lo tanto, si yo ya calculo el coseno de 2x y tengo el seno de 2x, la respuesta va a ser la misma, d cuadrado más 4. Porque al meter los valores que nosotros hemos encontrado, son los mismos valores que nosotros hemos encontrado por el coseno. Por lo tanto, sea tener coseno, sea tener seno, va a ser la misma respuesta. Ahora veamos otra función de la C. Dice función x cuadrado más 10 menos x a la 3x más x a la 2x coseno de 3x menos 10 a la 2x seno de 3x. Muy bien. Antes de entrar a los operadores, quiero que miren que aquí estamos repitiendo coseno de 3x y seno de 3x. Tenemos e a la 2x y tenemos e a la 2x. Lo único que cambia es la variable, porque aquí está x a la 1 y aquí tendría que ser x a la 0 porque no aparece. Por lo tanto, señores, si los argumentos de la función cíclica son iguales, yo solo necesito calcular una respuesta, ya sea el coseno o el seno, porque ya nos dimos cuenta que con el seno y con el coseno que vimos en los dos ejemplos anteriores, nos va a dar la misma respuesta. Entonces no necesitamos calcular otra respuesta igual a esta, solamente de una, ya sea coseno o seno. ¿Ok? Operemos entonces. Para primera función, x cuadrado más 10, lógicamente sería el operador al cubo, porque si yo derivo 3 veces esto, pues nos da 0. Para x, e a la menos 3, si ustedes fijan, va a signo negativo, no me interesa, porque aquí siempre va a ir multiplicado, ya sea positivo o negativo. Sería igual. El valor de a es 3, d menos 3, d menos a, 3. Elevado al cuadrado, ¿por qué? Porque x está elevado a la 1, porque como es x más 1, sería 1 más 1, sería 2. Y de aquí agarramos este, ¿verdad? Agarramos este, que tiene la variable. Primero, eso también quería decirles. Aquí la variable x, ya le había dicho, x vale 0 y aquí la x vale 1. Por lo tanto, vamos a agarrar el valor de la variable más alta por efecto del exponente que tenemos acá en el operador. Aquí sería d cuadrado menos 2 por ad. Pero a, ¿cuánto vale? 2. 2 por 2, 4. Entonces me da menos 4d. ¿Ok? Más a cuadrado más b cuadrado. Pero a vale 2. 2 al cuadrado, 4. Y b vale 3. 3 al cuadrado, 9. 9 más 4 es 13. ¿Ok? Acuerden que estamos hablando aquí. A cuadrado allí vale 2. Y b cuadrado vale 3. 2 al cuadrado, 4.
Más 3 al cuadrado, 9. 9 más 4 son 13. Que es lo que tenemos acá. Más x más k más 1. Pero k es el exponente de x, de la mayor variable que tenemos acá, que sería x. X a la 1 más 1, 2. Por lo tanto, el exponente va a ser 2. Entonces, todos los operadores van multiplicados por la función, lógicamente nos va a dar 0. ¿Ok? Lo mismo sucedería para el cuarto ejemplo, que sería f de x, x e a la 2x coseno de 3x. X cuadrado e a la 2x seno de 2x más x quinta más x cuadrado e a la 3x. Muy bien. Fíjense bien que las funciones trigonométricas, los fundamentos son diferentes. Miren. 3x y aquí 2x. Por lo tanto, no podemos dar una sola respuesta. Tenemos que dar dos respuestas. Aunque yo tenga e a la 2x y a la 2x en que hace igual. Pero si los argumentos de las funciones trigonométricas son diferentes, tenemos que dar dos respuestas. Porque b es diferente aquí y aquí. Entonces, para este, hacemos lo mismo. Miren, lo mismo que teníamos acá. Esto mismo es esto mismo que tenemos acá. Por lo tanto, la respuesta es d cuadrado menos 4d más 13 elevado al cuadrado. Esto es lo mismo que tenemos acá. Más x cuadrado e a la 2x del seno de 2x sería, muy bien, aquí sí lo operamos. Primero, d cuadrado menos 2 por a. ¿A cuánto vale? A vale 2. Entonces, si a vale 2 por 2, sería menos 4d. Ahora, el argumento, aquí vale a vale 2 y b vale 2 aquí, lógicamente, ¿qué sería? 2 al cuadrado, 4. Y 2 al cuadrado, 4. 4 más 4 sería 8, que es el valor que tenemos acá. Ahora el exponente sería k más 1, pero k de la x vale 2, más 1 sería 3, que es el que tenemos acá. Ya tenemos el operador anulador de estas dos. Ahora vamos para esto. Nosotros vemos que tenemos x5, el operador de 6 es el que anula s. Y lo mismo para acá. Tenemos un exponencial en que a vale 3, sería d menos 3. K vale 2 aquí, 2 más 1 sería 3. Por lo tanto, esto por la función me tiene que dar 0. También, igual que el ejemplo anterior, podemos ir de los operadores a la función. Por ejemplo, tenemos acá. Sí, dígame. Ah, bueno, ahorita. Sí, ahorita. ¿Ya están todos? ¿Hay alguien que no ha entrado? Muy bien. Veamos. Sí, sí, falta uno. Pedro, decirle que mande la solicitud de nuevo para que lo agregue. No está el agregado. La solicitud está en el Consus. Vamos a ver, Madrid. Les decía de que podemos ir del operador anulador a la función. Por ejemplo, aquí tenemos un operador anulador. D al cubo por d cuadrado menos 4d más 20 por la función igual a 0. Dejemos el d3 porque nosotros sabemos que para la función del d3 sabemos que es x al cuadrado. Eso es inmediato. Más, tengo d cuadrado menos 4d más 4. En el caso este, el valor de a va a ser 2, porque 2, el valor de 2 por el valor que yo tengo aquí de 2 por 2 me va a dar menos 4d, que es el valor que tengo aquí menos 4d, por tanto a vale 2. Ahora, si yo tengo el valor de a acá, si yo estoy buscando un 20 y tengo el valor de a que vale 2, 2 al cuadrado es 4, menos 20, 16. Y la raíz de 16 es 4, por lo tanto b vale 4. Ahora acá, ¿por qué vale 0? Porque todo esto está elevado a la 1. Entonces, si x está a la 1, quiere decir que si nosotros restamos 1,
K valdría 0. Por lo tanto, aquí el valor es 1. Esto, digamos, es lo contrario a lo que encontrábamos acá. Por ejemplo, acá, para encontrar el exponente al cubo de este, x al cuadrado más 1, K vale 2, más 1 sería 3. Por eso poníamos 3 allí. Pero en este caso es al revés, ¿verdad? K vale 0, porque el exponente de este vale 1. Entonces, ya teniendo estos valores, ¿verdad? Ya teniendo esto, podemos decir que de la función del operador anulador de 3 es que al cuadrado. Y de este es igual. Aquí sabemos que A vale 2, por lo tanto, E sería 2 a la X. Por el coseno de 4, que sería B, 4X. Ahora, usted me va a preguntar, pero ahí puede ser seno. Sí, puede ser seno también. La respuesta aquí puede ser x cuadrado más e a la 2x por el seno de 4x o por el coseno de 4x, porque es cíclico, no importa. Y eso lo vimos en las primeras demostraciones, cuando este es coseno y cuando este es seno, que da la misma respuesta. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, ingeniero, solamente una consulta. El coseno en la última parte de d cubo y d cuadrado menos 4e más 20, el coseno que sería g de x, ¿verdad? El coseno, no. Acuérdese que esto emana de esta respuesta. Esta respuesta del operador anulador es si usted tiene cualquiera de estas situaciones. Cualquiera de estas. Ah, ok. Entonces, por Entonces, ejemplo, esos son si tiene un como... valor, Continúe. sí, si aquí tiene usted un valor de A, si tiene un valor de A, entonces hay un valor que es E a la X. Si tiene un valor de B, tiene un valor de coseno o de seno. No me importa, puedo decir, aquí puede ser seno, puede ser coseno. Porque tenemos el valor de A, entonces lógicamente tenemos E elevado a la AX. Tenemos un exponencial. Tenemos un valor de B, entonces tenemos un coseno o un seno. Entonces ahí Sí. si ponemos seno estaría bien también. Sí, no importa, es cíclico. No Ok, importa, la respuesta perfecto. puede ser con seno o con seno. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Todos estamos bien? Dije una pregunta. Sí, digamos. Si en la función hubiera sido x al cuadrado menos Euler a la 2x, ¿cómo hubiera quedado la solución? ¿De cuál ejemplo me está hablando? ¿De cuál ejemplo me está hablando? Del último que acabamos de hacer. Vale. Si el operador fuera ¿cuánto me dice? Si la función fuera x al cuadrado menos Euler a la 2x, ¿cómo quedaría Menos el E, operador? Menos, sí, en vez menos de más, E. menos. Ya lo entendí. No importa. Eso no importa. ¿Por qué? Porque el operador va multiplicado. O sea, el valor que usted tiene acá va multiplicado. Entonces, Entonces, en ese es lo que caso, pudo haber sido un es lo que yo menos le también. decía. Sí, pudo haber sido menos. Mire el ejemplo C. El ejemplo C dice x cuadrado más 10 menos x sea la 3x. Pero este pudo haber sido más. Pero aquí va multiplicado. Eso no me afecta absolutamente en nada. ¿Ok? Así está el teorema. Y así lo vamos a vender. O sea, este pudo haber sido x cuadrado menos e a la 2x seno de 4x. El ejemplo de. Y está bien. Okay, ¿Por qué? gracias. Porque con este operador que he puesto aquí, anulo la función. ¿Ok? Ahí anulo la función. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ahora pasemos al método de solución por anuladores en las ecuaciones diferenciales. Esto que acabo de estar explicando solamente es cómo se opera, valga la redundancia, el operador anulador. Ahora lo vamos a aplicar ese conocimiento a las ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Muy bien. Primero dice, veamos el teorema. El teorema dice una ecuación diferencial en forma de operadores. Tenemos la segunda derivada de y con respecto a x cuadrado menos 4 de la primera derivada de y con respecto a x más 4y igual a una función que es e a la 2x. Si eso lo pasamos a operadores, como tener d cuadrado y menos 4dy más 4y igual a la de x. Ahora, para poder ocupar el método de solución por anuladores,
nosotros aquí vamos a encontrar el valor de YC. ¿Alguien se recuerda de los valores de YC? El valor de YC y YP, solo para recordarle, es la solución general de una ecuación diferencial está compuesta por una solución complementaria más una solución particular. O sea, la solución general es igual a YC más YP. Eso lo vimos en clases anteriores. Muy bien. Ahora, para que yo pueda calcular mi solución complementaria o mi YC, yo hago la ecuación, la trabajo de la ecuación como una ecuación diferencial homogénea. ¿Qué significa? Que la ecuación que yo tengo la voy a igualar a 0. Entonces la hago homogénea. Entonces, porque ustedes se fijan, el valor de d cuadrado y menos 4dy más 4y es igual a e a la x. La función aquí no es 0, sino que es e a la 2x. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial no homogénea. Pero yo, para trabajar mi YC, la igualo a 0. Y lo meto como mi ecuación característica que hemos manejado para no confundirlo, que es el mismo como tener d cuadrado más 4d igual a 4m más 4, ¿verdad? Entonces lo formo como ecuación característica con el fin de poder encontrar las raíces de mi YC. Entonces, si yo agarro esta ecuación y la vuelvo homogénea, la igualo a 0 y le saco mi ecuación característica, como creo que lo hicimos en la última clase que vimos. Entonces, aquí tengo yo m cuadrado menos 4m más 4, es una diferencia de raíces. Entonces, es como tener m menos 2, todo esto al cuadrado, igual a 0. Quiere decir que mis dos raíces serían igual, m1 igual a 2 y m2 igual a 2. Por lo tanto, la solución complementaria, no la solución general, la solución complementaria sería igual a C1 por e a la 2x. Como las raíces se repiten, el teorema dice que sería una nueva constante por x a la 1 de e a la 2x. Si aquí se repitiera m3 igual a 2, sería más c3 x al cuadrado e a la 2x. Y así sucesivamente. Este es raíces múltiples. Es raíces múltiples. Entonces mi solución complementaria ya está dada. ¿Ok? Ya está dada acá. Ahora, 3. Encontramos el anulador de la función gx, que es lo que hemos estado haciendo en los ejemplos anteriores. Pero gx, ¿cuánto es? Gx es e a la 2x. Entonces podemos encontrar rápidamente el valor de mi operador. Sabemos de que e a la 2x, 2 es igual a a. Por lo tanto, el operador sería d menos 2 elevado a la 1, porque aquí, aunque no aparezca x, x está elevado a la 0 y k vale 0. 0 más 1 es igual a 1. Entonces sería d menos 2 elevado a la 1. Que multiplicada por la función e a la 2x, lógicamente me va a dar 0, que es lo que hemos estado haciendo. Ahora, ya una vez encontrado el operador d menos 2, multiplicamos ambos lados de la ecuación diferencial no homogénea. O sea, los vamos a multiplicar d menos 2 por la ecuación no homogénea, que sería d cuadrado y menos 4dy más 4y, y al otro lado d menos 2 por e a la 2x, que sería la función. Pero como nosotros sabemos que d menos 2 por la función me va a dar 0, por lo tanto este valor siempre va a ser 0. Pero al otro lado me queda multiplicado el operador anulador con el valor de la ecuación diferencial. Quinto, resolvemos la ecuación diferencial homogénea. Como nos llegó igual a 0 por el operador, entonces empezamos a operar. Para manejar con conocimiento o familiarización, ¿verdad? Convertimos la d en m. Entonces, para encontrar las raíces. Entonces tenemos ahí que d menos 2 se convierte en m menos 2. D cuadrado y más 4dy más 4y se me convierte en m cuadrado menos 4m más 4. Ese sabemos que es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, tendría yo m menos 2 por m menos 2 por m menos 2 igual a 0. Por lo tanto, tenemos m1 igual a 2, m2 igual a 2 y m3 igual a 2. Entonces, la función general
La función general. Recuerden que estamos encontrando una función general porque estamos trabajando ya con la ecuación no homogénea, con toda la función gx. Me queda como C1 igual a 2x más C2 x e a la más C3 x cuadrado e a la 2x. La ecuación general. Muy bien. 6. Comparar la solución complementaria y la solución general, la cual es la solución de la nueva ecuación diferencial homogénea, y los términos que ya están en el YC, eliminarlos del Y de la solución general. Lo que quedará nada más es YP. Muy bien. Si ustedes se recuerdan, la solución general es igual a YC más YP. Aquí hemos encontrado la solución general, que es igual al valor de YC que encontramos. Entonces, al juntarlos, el residuo sería nada más YP. ¿Qué significa eso? Tengo aquí mi solución general, miren, mi solución general, y tengo aquí mi solución complementaria. Pero al pasar el YC para el otro lado, se me van a anular estas. Por lo tanto, solo me quedaría YP. Entonces, quiere decir que mi YP sería la constante 3 por X cuadrado e a la 2X. Al convertir esta constante en otra constante que le ponemos la constante A, me quedaría como mi YP a X cuadrado e a la 2X. Muy bien, aquí me detengo un poco. ¿Se comprende esta parte, señores? ¿Que por qué se anularon? Sí. Sí. Muy bien. Eso es lo que necesito, que si alguien tiene una duda, que me interrumpa, que no se quede con la duda. Porque aquí estamos, la ecuación general, que es igual a YC más YP, ¿verdad? Pero como ecuación general es esto, igual a esto más esto, lógicamente, si esto lo tengo al otro lado de la ecuación, se me va a eliminar y solo me queda YP. Entonces, tengo YP como A, una nueva constante, X cuadrado e a la de X. Séptimo paso, derivar el YP, o sea, esto según la orden de la ecuación diferencial no homogénea. En este caso tenemos una ecuación diferencial no homogénea de segundo orden. Por lo tanto, lo vamos a derivar 2 veces. Y después sustituir el YP y sus derivadas en la ecuación diferencial no homogénea para encontrar los valores de las constantes desconocidas. Quiere decir que al encontrar esto, el valor de la constante lo vamos a poner aquí, como ya en la ecuación general. Y como ya teníamos este valor, entonces va a ser nuestra solución general. Muy bien. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo para hacer mayor comprensión en esto. Dice la segunda derivada de y menos la primera derivada de y más 4y igual a x a la 2x más coseno de 2x más el seno de 2x. Quiere decir de que esta es una ecuación diferencial no homogénea, porque gx es igual a x a la 2x más coseno de 2x más seno de 2x. Muy bien. Ahora metamos el operador anulador, ¿verdad? En este caso sería d al cuadrado por y menos 4d más 4y igual a gx. Para poder trabajar y encontrar yc, dijimos de que lo íbamos a igualar a 0, o sea, la vamos a hacer de no homogénea a homogénea. Entonces, después trasladamos los valores de d en valores de m para encontrar una ecuación característica. Entonces, este se convierte en m cuadrado igual a 0. Esta es una diferencia de cuadrados que sería m menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, primera raíz sería 2 y mi segunda raíz sería 2. Por lo tanto, mi ecuación complementaria sería C1 e a la 2x. Como se repite la raíz, sería C2x e a la 2x. Ya tengo mi ecuación complementaria. Ahora trabajemos el operador anulador de la función gx. Acuérdense que gx es x e a la 2x más el coseno de 2x más el seno de 2x. Muy bien. Primer término. Bueno, antes de trabajar el operador. Sí, dígame. Disculpe. En la parte de gx, ¿verdad que solamente es necesario tomar el coseno, el seno, solamente uno? Porque sería igual, ¿verdad? Exacto. Aquí como estamos viendo de que tenemos un coseno de 2x y seno de 2x,
la respuesta va a ser igual para ambos. Por lo tanto, solamente vamos a tomar una de ellas, ¿verdad? Cualquiera de ellas es la misma respuesta. Entonces, el operador anulador, tanto del coseno de 2x o del seno de 2x, es t cuadrado más 4. ¿Verdad? Esto acuerden que hay que meterlo en la fórmula, ¿verdad? Que sería d cuadrado menos 2 por ad más b cuadrado, más a cuadrado más b cuadrado. Pero aquí a vale 0 y k vale 1, ¿verdad? Porque x a la 0 es 1. Pero si el k de la x, que es 0, vale 0 más 1, sería 1 acá, que está elevado a esto. B vale 2, ¿verdad? B al cuadrado sería 4. Muy bien, esto sería para esto. Sería igual. En este caso tenemos a a la x, a vale 2. Lo metemos directamente a la fórmula. A vale 2. D menos a sería d menos 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque sería el exponente de x más 1 de x, pero x aquí vale 1, más 1 sería 2. Entonces ya tenemos el operador anulador de la función gx. Al tener esto, nosotros vamos a multiplicar nuestra ecuación diferencial no homogénea, ¿verdad? Con el operador que hemos encontrado. Entonces multiplicamos esto que hemos encontrado por todo esto, que tenemos aquí dy menos 4dy. Y el otro lado que sería este operador por gx, pero eso ya sabemos que es igual a 0, porque es el operador anulador, nos da 0. Entonces tenemos nuestra nueva ecuación diferencial homogénea. Por lo tanto, al otro lado nos queda como d menos 2 al cuadrado, elevado al cuadrado, por d cuadrado más 4 por d menos 2 elevado al cuadrado. Vea, acordémonos también de que este valor que está acá es un diferencial es un diferencia de cuadrados. Entonces nos quedaría exactamente como una nueva ecuación diferencial. Para familiarizarlos en la ecuación característica, las pasamos a m, ¿verdad? Y encontramos nuestra raíz. La primera raíz, m menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Es como tener m menos 2 por m menos 2, tenemos m1 igual a 2, m2 es igual a 2. Lo mismo para la otra, que sería m3 igual a 2, m4 igual a 2. Pero para m cuadrado más 4, ¿verdad? Que sería esta que está acá, igual a 0, nos da igual a menos 4. Esto es, ¿se recuerdan ustedes de las raíces de conjugadas que vimos? Bueno, que se les mandó la clase, no sé si habrán hecho ejercicio con el ingeniero Baquerano para encontrar los valores de las raíces complejas. Pero aquí nos da una raíz compleja. Al tener las raíces, general. Si ustedes se recuerdan, YC, que es C1 y C2. C1 y C2. C1, C2. Aquí está YC, miren. Y nosotros tenemos C3, X cuadrado, que nace de todas estas raíces que tenemos acá. Recuerden que tenemos, miren cuántas raíces, 2, 2, 2, 2. Tenemos acá C3, X cuadrado es a la 2X. C4X cuadrado es a la 2X. Más las conjugadas, que sería C5 del coseno de 2X más C6 del seno de 2X. Que salen de las raíces estas que tenemos acá. Entonces tenemos prácticamente 6 constantes. Pero esta es mi ecuación general. Esta es mi ecuación general, señores. Ahora, ¿se recuerdan cuál era YC? Sería esto. Si igualamos esto igual a YC más YP, esta y esta se me eliminan. Por lo tanto, lo que sobre es YP, que sería a partir de acá. C3, X cuadrado, C4X cubo, C5 coseno, C6 seno. Pero les cambiamos las constantes. En vez de C3, C4, C5, C6, les ponemos A, B, C y D. Entonces tenemos YP. Ahora la misión es encontrar los valores de las constantes A, B, C y D. ¿Cómo la vamos a encontrar? El teorema dice que lo vamos a derivar tantas veces como sea el orden de la ecuación diferencial. Y el orden de la ecuación diferencial es 2. Por tanto, YP lo derivamos 2 veces. Primera derivada y segunda derivada. Una vez que tenemos resuelto la segunda y la primera derivada y la función,
Todos estos valores los venimos y los sustituimos en la función principal, en esta función, que es la función primera que vimos, que es esta que tenemos acá, la función no homogénea. Entonces, en vez de la primera, de menos 4 y a la primera derivada, sería menos 4 por todo esto, la primera derivada. Y así sucesivamente. Esto se opera, señores. Este es más carpintería. Se opera y al final llegamos a una de constante que lo pueden solucionar simultaneando, ¿verdad? Cualquier método, ¿verdad? Al final encontramos las constantes, ¿verdad? En eso no me voy a detener porque esa es carpintería de matemáticas, de poder encontrar constantes. Encontramos que B es un sexto, A vale 0, C vale un octavo y D vale menos un octavo. Cuando ya tenemos estas variables, lo que hacemos es que los regresamos al YP que tenemos acá, donde tenemos A, B y C, y sustituimos, en vez de las variables A, B, C y D, los valores que acabamos de encontrar acá. Entonces, los metemos. Lógicamente, al meterlos, pues se los eliminan uno. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace 0? Porque A vale 0. 0 por todo esto es 0. Después B es un sexto por todo lo que teníamos, más un octavo por el coseno. Muy bien, al final YP nos queda así. Cuando ya tenemos YP, lo regresamos a la función general que dice, a la solución general que dice que es igual a YC más YP. Como YC ya lo habíamos encontrado, 1 a la 2X, C2X a la 2X, más YP, que sería todo esto que está aquí, que sería un sexto X al cubo a la 2X, más un octavo del coseno 2X, más un... Entonces ya encontramos nosotros nuestra solución general, método. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Todos? Sí, ¿No hay lo dudas? único que tiene ese método, ¿verdad? Que es bien largo, ¿verdad? Sí, fíjese de que esto es bien mecánico y lo que se lleva es un orden secuencial y no equivocarse en orden secuencial, porque todos los demás ejercicios se hacen de la misma forma que se están haciendo estos. No necesita ningún cambio, pues solamente de llevar prácticamente la solución en esto. Yo, bueno, esta clase se la mandé la semana pasada, no sé si al final sería bueno que todas las clases que les mande denle una revisadita antes de la clase, ¿verdad? Para que en la clase, pues, si salen algunas dudas, que no salgan en este momento, sino que salgan cuando ustedes lo revisan y traerlas anotadas y aquí las podemos solucionar. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? El otro ejercicio que sigue es muy similar, ¿verdad? Es muy similar. Eso se lo voy a dejar para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Porque se hace prácticamente lo mismo. Lo único que hacemos aplicaciones, por ejemplo, de la adición sintética, que a veces, acordemos que la adición sintética lo ocupamos para encontrar cuando eran sistemas polinómicos, ¿verdad? Mayores de la tercera derivada. Ahí lo tienen también en su clase para que lo revisen, pero la metodología es la misma. Hay que ir controlando el teorema y al final la solución general de Y con respecto a X va a ser igual a una solución complementaria más una solución particular. ¿Ok? Sí, está bien, ingeniero. Sí. Vale. Yo me voy a quedar hasta aquí en esta clase. Mañana el ingeniero va a hacer ejercicios de estos. No sé si el ejercicio que sigue, que es este que está aquí, creo que lo lleva para resolverlo, pero ustedes ya lo pueden ver, ¿verdad? Si ustedes se fijan en este ejercicio de al cubo, se hace una división sintética para encontrar soluciones, después se va uno a una conjugada y después al final pues hacemos prácticamente lo mismo, miren, ¿verdad? Lo único que aquí se vuelve un poquito más largo porque es a la tercera derivada de YP, pero no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Y al final pues hay que hacer maravillas ahí para encontrar ¿cómo se llama? Las constantes A, B, C, D. Son 5 constantes. Encontramos primero 2, después otras 2, después las igualamos. Como dije, esta es carpintería de matemáticas para llegar a una solución general, que es la que está aquí abajo. Esa la tienen ustedes en su clase, ¿verdad? En esta sí no me voy a detener porque yo siento que
Ese ejercicio es un poquito más largo, pero más fácil, ¿verdad? Que este que les acabo de dar, donde tenemos situaciones de polinómicas, situaciones algebraicas y situaciones cíclicas, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna otra duda con respecto a este tema del anulador, de parámetros anuladores de ecuaciones diferenciales. Todo bien. Muy bien. Ahora bien, fíjense bien, yo les mandé la clase de este día, se las mandé al sitio, al Consus, al aula virtual de la universidad. Revísenlo, porque esa clase es la que voy a dar yo el día viernes. Esa clase supuestamente tenemos que terminar esta semana con el material de la segunda área, porque supuestamente hasta aquí llega lo que vamos a evaluar en el segundo parcial, si es que la situación de esta emergencia disminuyendo y podemos tener presencialidad en clases. Como les dije al inicio, no tenemos muy claro qué va a definir yo creo que el decanato lo que está esperando ver si después de Semana Santa se cambia la situación. En una forma personal pienso que no va a cambiar, ¿verdad? Entonces esto va un poquito más larguito por los problemas que se están dando a nivel nacional. Como no los dejan salir, ¿verdad? Entonces yo siento de que, a pesar de que viene la Semana Santa, que es la otra semana, siento de que no hay mucho tiempo para todo lo que está pasando. No obstante, el decanato es el que tiene que definir cuál va a ser la solución a esto. El día de ayer estuve hablando con mi coordinador, mi ingeniero Gutiérrez, y me decía él la posibilidad de dejar tareas ex aula, pero yo le comentaba de que en matemáticas 4 es muy difícil, ¿verdad? No es como que tuviéramos una materia más didáctica en el que ustedes pueden ir al medio y encontrar trabajos de investigación, motores, transformadores, todo eso, pero en este caso no, es más práctico, es más matemática. Aún así, tenemos un trabajo de investigación que ustedes están llevando, que ustedes se supone que ya deberían de estar trabajando en eso para la tercera nota, pero para parte de la tercera nota. Entonces, el problema se vuelve un poquito más. Yo tengo que estar presentando nota del primer parcial, segundo parcial, que todavía el primer parcial no se ha subido por la situación que se dio y que se autorizó un examen de reposición. Desgraciadamente, un día antes de que se cerrara la universidad, se tomó la decisión de no hacerlo. Entonces, no sabemos realmente qué decisión va a tomar el decanato. Como repito, hasta el día de ayer se están buscando formas, principalmente para que los objetivos planteados en esta cátedra se cumplan. Pero yo les pediría a cada uno de ustedes que pongan de su parte en cuanto a, yo sé que no solo llevan esta materia, pero en cuanto si tienen un poquito más de tiempo en su casa, de meterse pues a ver algunas cuestiones de aritmética, de ecuaciones, simultaneidad, factor común, todo aquello que fue una debilidad en el primer examen parcial. Como ustedes se dan cuenta, lo que estamos viendo ahorita son metodologías de orden en ecuaciones diferenciales de orden superior, pero se necesita manejar.